Bueno, hoy 10 de junio vamos a terminar con la primera parte de la materia que tiene que ver con la gluconeogénesis. ¿Sí? Yo ya les dejé los capítulos de los 3 libros que me parecen más adecuados para el estudio de esta ruta metabólica, de esta interesante ruta metabólica que tiene muchas a veces visiones negativas y que por desconocimiento muchas veces no entendemos del todo de qué se trata. Así que vamos a intentar ver de cómo se compone, cuáles son los principales mecanismos por el cual el cuerpo o las células, frente a determinadas demandas fisiológicas y biológicas, se hace, ¿sí?, con su fuente de energía primigenia, digamos, más importante, que es la glucosa. Vale decir que cuando uno ingresa en un estadio en el cual necesita reconvertir, ¿sí?, otros sustratos que no son hidratos de carbono, pero que se parecen bastante por su estructura. Le cuesta al cuerpo una cierta cantidad de energía, ¿sí? Donde justamente cuando vos necesitas, ¿sí?, más energía de la que estás buscando, bueno, hay que hacer como una inversión extra de la cual el cuerpo no tiene mucha disponibilidad. Entonces, es una ruta súper interesante para estudiar porque se vale de muchas cuestiones metabólicas, digamos, del metabolismo intermedio que se denomina, justamente porque utiliza mucho de las cosas que ya hemos visto. Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis? Cuando hablamos de gluconeogénesis es generación de cero, nueva, de glucosa a partir de sustratos que no son hidratos de carbono. O algunos se parecen muchísimo, digamos, a ellos, como puede ser el piruvato o el lactato, y tenemos el principio de lo que es el ciclo de Cori, que es la reconversión, ¿sí?, de ese lactato producido por anaerobiosis en el músculo esquelético y que digamos, a través de la circulación mayor llega nuevamente al hígado para reconvertirse en piruvato, y este piruvato puede ser sustrato metabólico para la producción de glucosa ante un escenario de, por ejemplo, ayuno, ¿sí? No pensemos, como decía al principio, en la gluconeogénesis como una ruta metabólica negativa en la cual solamente se utiliza glucosa o se fomenta la producción de glucosa ante estadios de emergencia. No, no. Ahora yo les voy a mostrar, ¿sí?, los requerimientos que tenemos, nuestras células tienen de glucosa particularmente, y en base a eso vamos a entender por qué prácticamente a diario entramos en esta ruta metabólica y ninguno de nosotros está muerto. Entonces, no es una cuestión de vida o muerte en la utilización de la gluconeogénesis, que de hecho está muy presente, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en la noche muchas veces. Así que bueno, voy a presentarles, como primera medida, díganme por favor cuando esté ok. Ahí lo que vamos a ver, ¿sí?, es la importancia biológica que tienen diferentes tejidos y el suministro de glucosa que necesitamos por día. Entonces, fíjense la importancia de, por ejemplo, el sistema nervioso central. El cerebro ocupa, digamos, el 90% de los requerimientos. Fíjate, sobre los 160 gramos que yo necesito, solo de glucosa estamos hablando, ¿eh? No se equivoquen, solo de glucosa yo necesito 160 gramos por día para mantener el organismo vivo. Ahora, de esos 160, 120 corresponden a la necesidad solo del cerebro. Es decir, es una cuestión súper importante el requerimiento que muchas veces, y estoy seguro de eso, no llegamos a cubrir. No llegamos a cubrir porque realmente es una cantidad importante. Por lo tanto, es necesario poner en juego un mecanismo de reacciones químicas costosas, ¿sí?, que no son claramente espontáneas, sino que necesito que se invierta energía, que se baje el nivel de activación de los sustratos y que utilice un conjunto de enzimas que sean capaces y que estén presentes, y por lo tanto voy a utilizar enzimas que están presentes en la glucólisis, ¿sí?, como en un camino inverso, pero esto no quiere decir que sean la ruta inversa a la glucólisis. Ustedes saben que la glucólisis es un proceso que se puede dar por las determinadas estructuras enzimáticas que las componen, y que además es un proceso que otorga energía, entonces claro, es como que es fácil de hacerlo. Sin embargo, si bien la gluconeogénesis
es un proceso que genera también glucosa, es altamente costoso, ahora vamos a ver algunas de sus necesidades biológicas, que utiliza en parte el camino digamos, y la ruta de la glucólisis en cuanto a sus enzimas y sus mecanismos intermediarios, pero que lo hace de manera inversa. Y por esta inversión, vamos a decir que no son rutas, ¿sí?, iguales, sino que van en sentido inverso y además que termodinámicamente hablando, es decir, desde el uso de la energía y el movimiento de la energía, son realmente muy diferentes. Son totalmente distintas y no tienen nada que ver una con la otra. Si bien se nutren ambas desde diferentes metabolitos que producen. Entonces, fíjense entonces, el cerebro, 120 gramos, y fíjense a la derecha, la reserva que yo tengo de glucosa, por ejemplo, en la sangre. Solamente unos 20 gramos en 5 litros de sangre. Y el glucógeno, que todavía no hemos visto, pero que sería la mayor reserva, ¿sí?, que dura como máximo 10 horas, si es que no hay un exceso de desgaste, como puede ser un deporte intensivo, ¿sí? Unas 10, unas 15, 18 horas si te gusta, más no dura. ¿Sí? Ese glucógeno, que aproximadamente tenemos unos 160 gramos, sería la reserva de glucosa disponible en el hígado, ¿sí? Porque estamos hablando, aquí la particularidad se marca en dónde se da la gluconeogénesis. Yo tengo que tener en cuenta que el único órgano, y esto tienen que grabárselo a fuego ustedes, el único órgano que es capaz de liberar glucosa y mantener el torrente sanguíneo con concentraciones de glucosas aceptables es el hígado. ¿Por qué? Porque posee sus hepatocitos una enzima que son las fosfatasas. Las fosfatasas, a la inversa de la exoquinasa, en la primera reacción de la glucólisis, es quien quita el enlace fosfato de la glucosa y le permite a la glucosa salir del hepatocito y migrar hacia el torrente sanguíneo para mantener la concentración de glucosa en sangre. Entonces, es el hígado el único órgano que le permite al cuerpo mantener la glucemia. ¿Hay glucógeno en otros lados? Sí, en el músculo esquelético. ¿Le sirve, sí, al músculo esquelético tener fosfatasas? No, no tiene, primero. Y segundo, que la presencia de glucógeno en el músculo esquelético solo se da para las necesidades internas de la fibra muscular. Entonces, frente a esa cuestión, ¿sí?, a mí lo único que me importa es el glucógeno que tengo a nivel hepático, porque es aquel que me puede llegar a colaborar con la mantención, ¿sí? Entonces, realmente como mi necesidad de glucosa es imperiosa y necesaria y muy, muy nutrida, por lo que veo aquí en el cuadro, vamos a decir que esta gluconeogénesis es necesaria. Hay que hacerla en determinados momentos para poder mantener los niveles de glucosa. Porque quizás el paciente no consuma la totalidad, porque quizás la persona esté atravesando un periodo de ayuno, porque su religión así se lo pide, qué sé yo, porque de repente está haciendo una dieta específica que vio en la revista Para Ti, entonces de repente no está consumiendo hidratos de carbono porque dice que son tóxicos. Es decir, podemos encontrar las vertientes y las variables que quieran desde el punto de vista social, pero la necesidad y la realidad desde el punto de vista natural es que necesitamos glucosa y en buena cantidad. Sin ir más lejos, ustedes me van a decir, algunos de ustedes me van a decir cuál era el porcentaje de hidratos de carbono que necesitamos por día para cubrir las necesidades del BCT. Chan chan. 55-60, sí, a mí me parece que es un poquito mucho, pero sí. ¿Sí? Estamos hablando del orden del 50%, ¿sí?, en una dieta real. ¿Sí? En una dieta real estamos hablando del orden del 50%. En una dieta puede ser, digamos, ¿sí?, como las que ustedes están acostumbrados a hacer, que supere un poquito esas expectativas. En realidad la dieta normal o la dieta habitual está un poco más elevada en proteínas, un poco disminuida en hidratos de carbono y quizás corregida, ¿sí?, a una elevación de las grasas. Nuestro laburo muchas veces está dado porque la selección de esa grasa sea de mejor calidad, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese 50% que decía Micaela, perdón, en este 55-60 que decía Micaela y yo le corregía que me parecía que era un 50, naturalmente la mayor parte de esa cantidad de hidratos de carbono
¿En qué porcentaje representa la glucosa? A ver, de ese 60%, ¿qué porcentaje es glucosa? Se pueden hablar, ¿eh? ¿Ni idea? ¿Nada? Che, ¿no saben o se fueron? Porque capaz que no están. Digo, se fueron a tomar el desayuno y yo estoy hablando acá. Bueno, a ver, ¿alguna idea? No sé. Bien, por lo menos más. Prefiero eso. A ver, pensemos una cosa. Ustedes incorporan lo siguiente. Un hidrato de carbono normal que ustedes incorporan es el almidón. Ahí estamos todos de acuerdo. Fantástico. De esos, supongan, vamos a poner un ejemplo. Sobre 2.000 calorías, ¿cierto? Sobre 2.000 kilocalorías, ustedes saben que vamos a poner un 50%, ¿sí? Son el porcentaje de hidratos de carbono. Esto nos da que aproximadamente 1.000 calorías tienen que venir de los hidratos de carbono, ¿no es cierto? En la fórmula sintética. Bien. Por lo tanto, esas 1.000 calorías de fórmula sintética, yo a 1.000 lo divido por 4 y me da 250 gramos de hidratos de carbono por día para ese paciente. ¿Hasta ahí todo el mundo me sigue? Bien. Fantástico, pero significa que esos 250 gramos de hidratos de carbono por día, que si yo lo pongo en la desarrollada, ustedes ya saben hacer desarrolladas, no sé si esos 250 van a ser puramente de almidón. De hecho, yo no le puedo dar 250 gramos de almidón al tipo o a la mujer, papota, 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 porque me parece que es muchísimo. Entonces, si bien yo le puedo dar unos 70 gramos de cereales, si le puedo dar unos 100 gramos de pan, le puedo dar unos 20 gramos de dulces y les puedo dar unos 400 gramos de fruta, y acá aparece otra cosa, ¿sí? También les puedo dar, otra cosa les puedo dar para cubrir esos 250 gramos de hidratos de carbono por día. A ver, che, ustedes son los que están en ese punto. Yo esto no lo hago hace 15 a 20 años. Dale, me olvidé de la fórmula desarrollada hasta el altura. Bien, le puedo dar legumbres. Vamos a poner, Gonzalo, 50 gramos, ¿te parece? ¿Qué más le puedo dar? Verduras, ¿no? Por ejemplo, feculentas como la papa y la batata, que comen. Bueno, vamos a darle 150 gramos también de eso. Y se come 100 gramos de papa, discúlpenme. Para que ustedes pongan 80 gramos, la gente en Argentina por lo menos consume más papa que otra cosa. Y fíjense, ahí más o menos tenemos unos 250 gramos, ¿sí? Si yo hago 70 gramos de cereales, 7 por 7, 49, 70 gramos de pan son 100 gramos de pan, son 70 gramos de hidratos, ¿sí? Ya son 120, 20 gramos de dulce por 80, son 60. Fruta me queda algo más. Y fíjense que ahí, en los cereales me da almidón, el pan me da almidón, el dulce me da glucosa y fructosa. Las frutas me dan fructosa y glucosa. Las legumbres me dan almidón y otros tipos de hidratos de carbono que pueden entrar por vía de las pentosas. Y así yo llego a los 250 gramos de hidratos de carbono. Sin embargo, yo no hablé solamente de glucosa. Fíjate que hablé de fructosa. Si hubiese incorporado un lácteo, hubiese hablado de lactosa y por lo tanto de galactosa. Entonces, si yo me pongo a hacer la cuenta de esos 250 gramos, aproximadamente el 60% corresponde a glucosa, el 20% corresponde a fructosa y el 20% corresponde a galactosa. Entonces, de esos 250 gramos, ¿sí? Háganme la cuenta, por favor. 250 por 60, a ver qué me da. 15, gracias. 15 gramos, ¿sí? Entonces, estos 15, ¿sí? Corresponden, es decir, 150 gramos en base a 250, ¿sí? 150 gramos yo le di de glucosa a este paciente con esa fórmula sintética y esa selección de alimentos. Fíjense que prácticamente, vuelvo a la diapositiva, no llegué. ¿Se dan cuenta?
no llegué al requerimiento diario. Por eso la vía de las pentosas, por eso, ¿sí?, la glucogenólisis y por eso la gluconeogénesis. No llego a darle al paciente la necesidad diaria, por más que quiera, porque tengo que comer un montón y el paciente no lo hace. La persona generalmente no come de esa manera o nuestra dieta habitual no permite que comamos de esa manera, ¿sí? Por esa cuestión existe esta ruta metabólica que viene a salvarnos un poco las papas. Bien, ¿hasta acá estamos bien? Ahora, ¿cuáles son estos sustratos que yo necesito para ofrecerle al cuerpo metabolitos que puedan interconvertirse en glucosa? Puedo partir de lactato, puedo partir de aminoácidos, algunos, es decir, aquellos con cuerpos carbonados que se parezcan a la glucosa, es decir, aminoácidos gluconeogenéticos, lo vamos a llamar, y vamos a partir también del glicerol, proveniente muchas veces de la degradación de grasas, justamente de la degradación de los triacilglicéridos, o la hidrólisis, vamos a llamar, que es la reacción que sucede, ¿sí?, cuando un enlace éster se rompe entre un ácido graso y el glicerol, vos rompes un enlace éster por hidrólisis. Entonces, ese triacilglicérido pierde el glicerol, se liberan ácidos grasos, los ácidos grasos entran por beta oxidación a la degradación de energía y a la generación de energía, y el glicerol puede ingresar a través de gluconeogénesis. Bien, entonces a partir de estos tres sustratos, mal que mal, puedo arrancar a hacer gluconeogénesis. Acá algunos datos interesantes que me parecieron, ¿sí? Voy a presentar otra diapositiva, por eso les muestro esta, porque me gustaron algunas cositas. Decíamos, hay necesidad porque hay tejidos que necesitan, ¿sí? El eritrocito, por ejemplo, como no tiene la posibilidad de hacer respiración celular, necesita un suministro de glucosa inmediato. No puede utilizar otra cosa que no sea glucosa. Las células nerviosas utilizan glucosa primariamente, después pueden utilizar otras cuestiones como cuerpos cetónicos. Bueno, y en sí el organismo, decíamos hoy, necesita 160 gramos por día. Bien. Bueno, con esto ahora voy a mi diapositiva porque esta es demostrativa, digamos. Bien, fíjense, si yo miro miro esta imagen que tengo acá, esta imagen no hace más que confirmarme que la línea en dirección violeta es la glucólisis. ¿Sí? Hay glucólisis y la línea en dirección azul es la gluconeogénesis. Fíjense dónde, en este caso, ¿sí?, acá hay una inversión de ATP en el caso de la glucólisis, otra inversión de ATP en el caso de la glucólisis y dos producciones sumadas, o sea, duplicadas, por lo tanto tengo una generación neta de glucólisis de 2 ATP. Fíjense que acá se duplica la producción en cuanto a que es monofásica la inversión. Pero fíjense aquí, acá tengo la cuestión de que yo necesito 6 moles de ATP, vamos a decirlo así, ¿sí?, en términos amarillistas. ¿Sí? Yo necesito 6 moles de ATP para hacer que esto pueda darse, es decir, para hacerlo metabólicamente posible o termodinámicamente posible. No solo necesito ATP, sino que además necesito de coenzimas reducidas que aporten hidrógenos, porque no se olviden de que estamos partiendo de sustratos que están más oxidados que la glucosa, y por lo tanto necesito reducirla. Por eso yo suministro hidrógenos aquí, y aquí estoy justamente generando coenzimas. Acá estoy reduciendo coenzimas y acá estoy oxidando coenzimas. Hay una diferencia sustancial en la ruta, termodinámicamente hablando. Esto es importante. 7 reacciones son pares a la glucosa, a la glucólisis. Es decir, como son reversibles, como no están mediadas por enzimas alostéricas, claro, son comunes a la glucólisis y por lo tanto pareciera que es la misma reacción. Pero ¿qué pasa? Otras no son propias de esta
ruta y por lo tanto irreversible. Están mediadas por enzimas alostéricas y acá tengo lo más importante, el balance, ¿sí?, de energía o el balance de masas y energía final para este es el origen y este es el final, ¿sí? Entonces, yo parto como regla general, como siempre decimos en caja negra, ¿sí? Parto de dos piruvatos, porque yo necesito dos cuerpos carbonados de 3 carbonos. A partir de eso puedo llegar a un solo cuerpo de 6. De la necesidad de utilizar energía, ¿sí?, en 6, vamos a decir, 6 moléculas de ATP. ¿Sí? Más allá de que sea ATP, GTP, vamos a hablar de lo mismo en ese sentido, y por lo tanto vamos a hablar de 6 necesidades de inversión energética, y además de la reducción, ¿sí?, atrayendo hidrógenos para hacer más reducida la sustancia final. Todo esto da como sustancia final glucosa disponible, menor carga energética y NADs, que están en este caso oxidados. Una cosa súper importante, claramente es anabólica, sí, es decir, es de producción esta ruta. Esta ruta es anabólica, es además endergónica, porque fíjate si no es endergónica, ¿no? En tanto que necesita energía y en gran cantidad. Y además se dan solamente dos lugares, en el hígado, en el 90%, y un poquito en el riñón también, porque si ustedes recuerdan, algunas de las funciones del riñón tenía que ver con la mantención de la glucemia, en tanto que es posible de que se realice gluconeogénesis ante alguna necesidad metabólica. Entonces, 90% en el riñón, un 10%, un 90% en el hígado, disculpen, 10% en el riñón. Vamos a hacer, no tienen que entender todo esto que voy a mostrar ahora, pero sí entender algunas cuestiones importantísimas. La primera reacción. ¿Qué sucede en la primera reacción? La gluconeogénesis claramente tiene que darse en lugares o en células que estén dotadas de mitocondrias, porque lo primero que va a suceder aquí, ¿sí?, es la utilización de un sustrato general que es el oxalacetato y el malato. Y si ustedes recuerdan dónde estaban esos, estamos hablando de matriz mitocondrial, estamos hablando del ciclo de Krebs. Por lo tanto, acá vuelvo a recordarles, hace 15 días atrás, cuando hablamos del ciclo de Krebs, que este ciclo, ¿sí?, es intermediario e interconector con todas las rutas metabólicas por la utilización de sus sustratos. Entonces, como el piruvato que está en el citoplasma, ¿sí?, y que atraviesa la membrana mitocondrial externa para convertirse por el DOP en acetil-CoA, cuando hay piruvato en exceso y necesito convertirlo en glucosa, necesito intermediar en la matriz mitocondrial para, justamente al revés, en vez de decarboxilarlo, carboxilarlo. Necesito cargarlo de carbono, mediado por una vitamina que ahora vamos a ver cuál es. Necesito sumarle un carbono al piruvato, convertirlo en oxalacetato, utilizar las últimas fases del ciclo de Krebs, pero tenemos un inconveniente. El oxalacetato no puede salir de la mitocondria. Entonces, ¿qué sucede? Necesito aquí invertir poder reductor, vamos a decir que necesito invertir NADH, necesito cargar el oxalacetato de hidrógenos, justamente en la reacción contraria a la última fase del ciclo de Krebs, y convertirlo en malato. El malato, el ácido málico, tiene la posibilidad de salir de la mitocondria e irse hacia el citoplasma. Esto que habla acá de lanzadera hace referencia a las proteínas que están en la membrana plasmática de la mitocondria que le permiten bombear malato a cambio de aspartato, es decir, a cambio de ácido aspartico, un aminoácido ya conocido por ustedes. Entonces, fíjense lo importante de todo esto. El piruvato tiene que carboxilarse con, naturalmente, la inversión de energía, o vamos a decir también la utilización de poder reductor, para convertirse en oxalacetato. Y el oxalacetato reducirse para lograr, ¿sí?, salir de la mitocondria y dirigirse al citoplasma, que es el lugar principal de anabólica, de anabolismo para la gluconeogénesis. Entonces, aquí tengo inversión de energía, tengo carboxilación y además aquí utilización de poder reductor. Primera reacción. Acá, datos de color. Estamos hablando todavía de la primera reacción.
el dato de color es que aquí aparece la biotina. Y ustedes recordarán la biotina, ¿sí? Como la famosa vitamina B8. La biotina es un transportador de carbonos. Generalmente se asocia a ácido carbónico, ¿sí? Y es un transportador neto de carbonos. Y eso le permite, ¿sí?, a la ruta metabólica hacerse de este dióxido que necesita para la carboxilación del piruvato. Entonces aquí tenemos una coenzima que es la biotina, que actúa en conjunto con la piruvato carboxilasa, que es la primera enzima que va a carboxilar. Fíjate cómo es todo lo contrario, ¿no? Cuando hablábamos de DOP, previo al ciclo de Krebs, hablábamos del complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, como aquel complejo de 3 enzimas, ¿sí?, que trabajaban en simultáneo y que no hacían más que quitarle un carbono al piruvato y quitarle su poder reductor para convertirlo en acetilcoenzima A. Bueno, acá estamos hablando justamente de lo contrario. Estamos hablando de la carboxilación del piruvato que tiene 3 carbonos. Vamos a convertirlo, en este caso en oxalacetato. Vamos a traer un grupo carbonado que está presente en forma de ácido carbónico, porque el dióxido de carbono, cuando está en el citoplasma en solución acuosa, no está en forma de dióxido, sino que está en forma de ácido carbónico, y que necesito, ¿sí?, para pasar de una molécula de 3 carbonos, gracias a la piruvato carboxilasa, a una molécula de 4 carbonos. El oxalacetato aquí, entonces, es el protagonista de la primera reacción y su conversión o su reducción en malato para la salida de la mitocondria. Fantástico. Acá, todo bárbaro. Acá, bueno, un poco lo que ya les dije, ¿sí? El oxalacetato, ¿sí?, sale. Ya estamos hablando. ¿Qué sucedió acá? El malato es simplemente una forma de salir de la mitocondria. Una vez que el malato sale de la mitocondria, se vuelve a reoxidar y se convierte nuevamente en oxalacetato. Es decir, aquí ya estoy en el citoplasma. Aquí ya estoy en el citoplasma y lo importante es que la primera reacción con una nueva incorporación de ATP, es decir, con una nueva inversión de energía, ¿sí?, aparece una quinasa que utiliza, las quinasas, acuérdense que son translocadoras, ¿sí?, translocadoras de grupo fosfato. Acá ya arranco a reconvertir el oxalacetato, ¿sí?, en lo que se denomina el fosfoenol piruvato. Aquí ya tengo un intermediario neto. Ustedes recordarán la anteúltima reacción de la glucólisis. El fosfoenol piruvato, ¿sí?, es un intermediario neto de la glucólisis. Miren, acá estoy. El fosfoenol piruvato, ¿sí?, aparece como una ¿sí?, de los intermediarios más importantes de la glucólisis. Justamente para aquí arriba yo puedo encontrar la glucosa que se está, en este caso, fíjense, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Para acá arriba tengo la 1,6 difosfato de fructosa, ¿sí?, que se ha convertido. Esta es la segunda reacción de la glucólisis, donde tenemos un clivaje en 2 estructuras de 3 carbonos. Aquí ya tengo piruvato como resultado final. Bueno, me estoy metiendo en la última fase de la glucólisis y nutriendo a la vía de fosfonol piruvato, ¿sí? Y claro, este fosfonol piruvato va a ser, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta, 2 fosfonoles piruvato se van a reconvertir, gracias a una enzima alostérica, en 1,6 bifosfato de fructosa, ¿sí?, o 1,6 fosfocta bifosfato, fructosa bifosfato. ¿Qué sucede? Acá encuentro, como yo les decía al principio, algunos aminoácidos que pueden convertirse en oxalacetato, ¿sí? Y el lactato, por ciclo de Cori, puede convertirse en piruvato nuevamente. Entonces, aquí, de acuerdo al esquema carbonado que yo tenga, va a ser el lugar donde puede incluirme en esta ruta metabólica, nutriendo la vía, no solamente por piruvato, sino también por algunos aminoácidos y sino también por lactato. Y si no te queda juego, te puedes meter del lado del glicerol, a través del gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, fíjate que me puedo meter en la vía metabólica de la gluconeogénesis por tantos lugares quiera.
siempre que encuentre un intermediario de la glucólisis que me permita lograr hacer eso. ¿Y acá qué tengo? Fíjate, dice dos reacciones irreversibles. Bueno, esto es un poco lo que yo conté. Ya no hay mucho que decir. Si yo tengo siempre dos, ¿sí? Fosfonol piruvato, voy a terminar en gliceraldehído 3-fosfato y produciendo lo que yo les decía recién, ¿sí? Fructosa 1,6-bifosfato. Esa fructosa 1,6-bifosfato se isomeriza en glucosa 1,6-fosfato y luego, si existe, esto es importantísimo, si existe fosfatasas, es decir, si estoy hablando de hígado, esta glucosa 6-fosfato podrá perder el fosfato y convertirse en glucosa libre en el torrente sanguíneo. Esto que ven acá es glucosa 6-fosfato, esto que ven acá es glucosa libre. Esta glucosa es la que utiliza el cuerpo como producto final de la gluconeogénesis. Es importantísimo, acá estamos hablando justamente de la membrana mitocondrial, de la membrana plasmática, quise decir, del hepatocito, donde la fructosa, la fosfatasa, la glucosa fosfatasa, le quita el grupo fosfato, ¿sí?, a la glucosa 6-fosfato y libera glucosa, ¿sí?, al espacio intersticial. Sin esta fosfatasa es imposible la salida. ¿Por qué? Porque la propia carga polar del grupo fosfato le impide la salida a través de la membrana. ¿Bien? Es el principio inverso a el anclaje o la activación de la glucosa. A ver si hay algo más que me quiera... No, ya lo comenté. Piruvato lactato. Bien. Esto es importante. ¿Cómo se regula la vía? Bueno, se regula la vía de acuerdo, primero, a la cantidad de sustrato que yo puedo tener. Si yo tengo glucosa disponible, naturalmente la ruta de la gluconeogénesis no tiene sentido. Entonces, ante una carga energética de glucosa elevada, la ruta va a estar inhibida porque no es necesario. Principio de máxima economía. También se va a regular por la primera enzima alostérica, que es la piruvato carboxilasa, ¿sí? Y también por la enzima alostérica del medio de la glucólisis, que es eh, se me fue el nombre. La quinasa que convierte la fructosa 1,6-fosfato, ¿sí? Entonces, la fructoquinasa. Entre la fructoquinasa y la piruvato carboxilasa, que son dos enzimas alostéricas de la vía, regulan constantemente la velocidad. Y segundo, la presencia de metabolitos. ¿Hay glucosa disponible en elevada concentración? No hago la vía. ¿Hay piruvato, hay lactato, hay glicerol? Bueno, a ver, si hay mucho de eso es porque hay poca glucosa, por lo tanto, aumenta la vía, ¿sí? Vamos a poner ejemplo, ustedes tienen que ver siempre la parte derecha, ¿sí? La parte derecha de este esquema, ¿sí? Que hablamos de gluconeogénesis y acá estamos hablando de glucólisis. Por ejemplo, hay citrato y entonces quiere decir que hay alta carga de acetilcoenzima, por lo tanto elevo, ¿sí? En fin, algunas de las rutas metabólicas de control. Bien, y finalmente, para recordarles un poquito esto, el ciclo de Cori, ¿sí? Cori es el tipo que lo descubrió, que ante una extrema necesidad, y que esto es muy común, ¿sí?, sobre todo en el músculo esquelético, cuando hay una deuda de oxígeno, cuando hay una situación de anaerobiosis donde el piruvato, por la glucólisis en un entorno anaeróbico, termina siendo lactato, ¿sí?, como aceptor final de electrones, porque claramente el NAD ya no puede reciclarse ante la falta, ¿sí?, de oxígeno para reconvertir la vía en respiración celular, debe de salir, ¿sí?, sale a través de la membrana, se dirige a la sangre y de allí al hígado para reconvertirse en piruvato y de esa manera el piruvato poder reconvertirse en gluconeogénesis. Es decir, el ciclo de Cori nutre constantemente a la gluconeogénesis. Por eso es muy importante entenderlos, ¿sí?, porque van de la mano, ¿sí? Preguntas. Yo les pediría que por favor lean esta ruta metabólica porque es importante, es linda además y es interesante. Dejo el espacio de preguntas, díganme ustedes.
Nada. Se van a tener que ir a leer, ¿eh? Porque si no tienen preguntas de gluconeogénesis es porque no entendieron, quizás. Dos reguladores, los reguladores enzimáticos, ¿sí? Como la fructosa quinasa y la piruvato carboxilasa. Y además los propios sustratos presentes en el medio. La presencia de piruvato, de lactato. Bueno, la presencia de piruvato, lactato, glicerol o la propia glucosa van a inhibir positiva o van a facilitar la vía de acuerdo a la concentración por regulación alostérica. También mismo, que no lo puse ahí, el tema de las hormonas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las hormonas contrarreguladoras de la insulina van a hacer que favorezcan este tipo de reacciones, en tanto que la insulina va a inhibirla. ¿Mm? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, los dejo libres. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Acuérdense entonces que la semana que viene no hay clase virtual en línea. Seguramente va a haber alguna especie de actividad o de algo para leer. ¿Sí? Que tengan buena semana y éxito si rinden algo.